¿Me estás diciendo que hacen que cuando alguien deja de respirar? Los apéndices translúcidos de Zix ondularon en lo que los estudiantes humanos habían aprendido a reconocer como una mezcla de horror y fascinación. Los ojos cristalinos alienígenas se dilataron a casi el doble de su tamaño normal mientras la profesora Chen se repetía con calma en casos de paro cardiopulmonar. Los socorristas humanos realizan compresiones torácicas y respiración de rescate, lo que comúnmente llamamos RCP. Ella explicó que mantenía su comportamiento profesional a pesar del creciente caos en la sala de conferencias de Xenobiología Médica Galáctica. La técnica implica comprimir rítmicamente el pecho a aproximadamente 2 pulgadas de profundidad a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto intercaladas con respiraciones de rescate. Un escalofrío colectivo recorrió a los estudiantes de medicina alienígenas reunidos. Varias de las especies más sensibles ya se habían excusado de la conferencia. Los estudiantes restantes eran una mezcla de fascinación mórbida y horror absoluto. Pero, ¿eso los destrozaría? Chilotera, una diminuta pepiana tsuya. Toda especie evolucionó en un contexto de gravedad terrestre. Sus plumas iridiscentes estaban completamente erizadas, la caja torácica se rompería, los órganos se pulverizarían, en realidad, dijo Chen con el más leve indicio de una sonrisa, mientras que las fracturas de costilla son un efecto secundario común de la técnica de RCP adecuada. Los cuerpos humanos son notablemente resistentes. Nuestra estructura esquelética evolucionó para soportar un trauma significativo, como dice el refrán. En realidad no lo estás haciendo bien a menos que te rompas algunas costillas. La sala estalló en una cacofonía de chasquidos horrorizados, silbidos y exclamaciones confusas del traductor. El profesor Chen esperó pacientemente a que la conmoción se calmara. Ajustando distraídamente la pantalla holográfica que mostraba una sección transversal de la anatomía torácica humana, el profesor gritó: NX427, uno de los estudiantes mecanoides mejorados cibernéticamente, mis matrices de probabilidad están teniendo dificultad para procesar esto. ¿Está sugiriendo que los humanos causan deliberadamente daños estructurales graves a un sistema biológico ya comprometido como método de intervención médica de emergencia? Es correcto, respondió Chen, y funciona notablemente bien cuando se realiza correctamente la tasa de supervivencia para un paro cardíaco fuera del hospital con RCP inmediata es de alrededor del 40% en la mayoría de los territorios humanos desarrollados. 40%. El shock colectivo en la habitación era palpable. La mayoría de las especies consideraron una tasa de supervivencia del 5% para una falla sistémica total, para ser optimistas de hecho, aunque debo señalar que eso es con desfibrilación rápida. También hablando de eso, ¿a quién le gustaría aprender sobre cómo reiniciamos corazones administrando descargas eléctricas controladas? 3 estudiantes más huyeron inmediatamente de la sala de conferencias. Ahora Chen reprendió: si vas a trabajar en un hospital multiespecie, debes estar preparado para todo tipo de técnicas médicas que pueden parecer inusuales para tu propia especie. Los humanos están clasificados como habitantes de mundos de la muerte por una razón. Evolucionamos en un planeta que intentó matarnos de formas nuevas y emocionantes todos los días. Nuestras técnicas médicas reflejan esa realidad. Zix. Levantó un apéndice vacilante profesor. ¿Es cierto lo que dicen sobre las técnicas de cierre de heridas humanas? El método de aguja e hilo. ¿Te refieres a suturas? Sí, eso todavía se usa comúnmente, aunque ahora también tenemos métodos más avanzados. ¿Le gustaría ver una demostración? La sala se dividió de inmediato. La mitad de los estudiantes se apiñaron ansiosamente hacia adelante, mientras la otra mitad se retiraba a lo que consideraban una distancia segura. Chen no pudo evitar reírse mientras recuperaba su kit de práctica de sutura de su bolso. Sabe, comentó mientras preparaba la demostración. Me parece fascinante cómo las diferentes especies desarrollan enfoques tan variados para la atención médica. Por ejemplo, entiendo que los pepos y las cámaras de curación usan terapia de luz concentrada para estimular la regeneración celular. Tara asintió con la cabeza con entusiasmo. Las plumas finalmente volvieron a su posición normal. Sí, la resonancia fotónica ayuda a mantener la alineación cuántica adecuada de nuestra matriz biocristalina. Es completamente no invasiva. Algo fascinante. Chen, estoy de acuerdo, aunque imagino que no haría mucho por un humano con una arteria cortada. Ahora presten atención a todos. Voy a demostrar la técnica de sutura adecuada utilizando este bloc de práctica. Observen la aguja curva y la forma en que deben rotar la muñeca durante los próximos minutos. Estaban acentuados por jadeos, murmullos y el ocasional sonido de alguien desmayándose. Chen recorrió cuidadosamente el patrón básico de sutura interrumpida explicando:
cada paso en detalle, mientras pretendía no notar el creciente número de asientos vacíos en la sala de conferencias, y esa es una sutura básica, concluyó atando el último nudo. Por supuesto, en una situación de emergencia real, es posible que deba trabajar mucho más rápido. Hay casos documentados de médicos humanos que realizan suturas en menos de 30 segundos, pero ¿por qué no usar gel para tejer huesos o regeneración celular? Fields le preguntó a uno de los estudiantes restantes con su voz apenas por encima de un susurro. Esas son herramientas excelentes cuando están disponibles. Chen reconoce. La medicina de emergencia humana, desarrollada en condiciones de recursos limitados, necesitábamos técnicas que pudieran funcionar en cualquier lugar y en cualquier momento con un equipo mínimo. Te sorprendería lo que un médico humano experto puede hacer con nada más que una aguja, hilo y manos firmes. ¿Es cierto? Venturo NX427. Cuya naturaleza mecánica los hizo un poco menos aprensivos sobre todo el asunto de que los humanos a veces voluntariamente se alteran quirúrgicamente sus cuerpos por razones no médicas. La cirugía absolutamente cosmética es bastante común en muchas culturas humanas, desde alteraciones menores hasta procedimientos reconstructivos importantes. Incluso podemos modificar quirúrgicamente ojos perfectamente sanos para mejorar su visión más allá de los parámetros normales. Esto provocó una nueva ola de murmullos horrorizados de la clase. Chen miró el cronómetro y se dio cuenta de que tendría que terminar las cosas pronto. Sé que algunas de estas técnicas parecen extremas desde su perspectiva, dijo que su tono se estaba volviendo más serio, pero quiero que todos comprendan algo importante. La práctica médica humana evolucionó de la manera en que lo hizo. Porque tenía que hacerlo. Venimos de una alta gravedad y alta radiación. Mundo bioquímicamente volátil lleno de depredadores y patógenos. Nuestros cuerpos están hechos para soportar el castigo y nuestras técnicas médicas reflejan esa realidad. Hizo una pausa haciendo contacto visual con cada estudiante restante por turno. Más importante aún, estas técnicas funcionan, salvan vidas, y si vas a trabajar en medicina multiespecie necesitas estar preparado para encontrar métodos que te parezcan extraños o incluso aterradores. El Consejo Médico Galáctico certificó las prácticas médicas humanas por una razón. Incluso si parecen un poco robustas para la mayoría de los estándares de las especies. El profesor llamó a uno de los estudiantes más valientes cerca de la parte de atrás. ¿Es cierto que los humanos a veces sobreviven a cosas que deberían ser absolutamente fatales? Escuché una historia sobre un humano que vivió después de que le atravesaran el cráneo con una varilla de metal. ¿Estás pensando en Phineas Gage? Ese es en realidad un caso fascinante de nuestra historia médica. En 1848 sobrevivió a que le dispararan una varilla de hierro de 43 pulgadas de largo directamente a través de su cabeza. No solo sobrevivió al trauma inicial, sino que vivió 12 años más. ¿Te gustaría ver el diagrama anatómico? Los estudiantes se apresuraron hacia adelante con entusiasmo. Su horror anterior se olvidó temporalmente de cara a una anomalía médica tan fascinante. Chen sacó las imágenes históricas en la pantalla holográfica y observó con diversión cómo sus estudiantes alternaban entre la fascinación y la incredulidad. Pero ¿cómo susurró Tara? Sus plumas temblaban. De nuevo, según toda la ciencia médica conocida, eso debería ser instantáneamente fatal. Eso es lo que pasa con los humanos. Chen dijo con una leve sonrisa. Tenemos el hábito de sobrevivir a cosas que, según todos los estándares razonables, deberían matarnos de inmediato. Es parte de la razón por la que nuestra medicina de emergencia se desarrolló de la manera en que lo hizo. Aprendimos desde el principio que el cuerpo humano puede sobrevivir a un trauma notable si actúas con la suficiente rapidez y decisión. Volvió a mirar el cronómetro y comenzó a reunir sus materiales. Eso es todo lo que tenemos tiempo para hoy. Para la próxima clase, revise los capítulos sobre respuesta a lesiones traumáticas humanas y protocolos médicos de emergencia y sí, habrá demostraciones prácticas. La sala se vació rápidamente, aunque Chen notó que varios estudiantes se quedaron aparentemente divididos entre el horror y la fascinación. No podía culparlos. Recordó su propia sorpresa cuando se enteró por primera vez de algunas de las técnicas médicas extraterrestres más suaves. La idea de usar armónicos cuánticos para cerrar heridas sin dolor le había parecido pura ciencia ficción al principio. Mientras guardaba sus materiales de demostración, notó que Zix todavía rondaba cerca de su escritorio. Sus apéndices se movían nerviosamente. ¿Algo en su mente? Preguntó amablemente. Profesor, he estado pensando en especializarme en medicina de emergencia, dijo el estudiante extraterrestre vacilante, pero después de la conferencia de hoy, no estoy seguro de ser lo suficientemente robusto para manejar emergencias médicas humanas. Chen sonrió cálidamente. Sabes, escucho eso de muchos estudiantes no humanos, pero aquí está la cuestión.
Ser robusto no es tan importante como ser dedicado y estar dispuesto a aprender. Sí, la medicina de emergencia humana puede parecer impactante al principio, pero una vez que comprendes los principios detrás de ella, es realmente solo otro conjunto de herramientas en tu kit de herramientas médicas. Hizo una pausa y consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. Además, a veces tener una perspectiva diferente puede ser invaluable. Tuvimos un Pepián, doctor en mi hospital en la Tierra, que desarrolló una brillante modificación de nuestras técnicas quirúrgicas usando principios de su terapia de luz. La innovación a menudo surge de ver las cosas de manera diferente. Los apéndices de Zix se ondularon en lo que Chen había aprendido a reconocer como un optimismo cauteloso. ¿De verdad crees que un habitante de un mundo sin muerte podría manejar la medicina de emergencia humana? Sé que pueden. De hecho, Chen metió la mano en su bolso y sacó una almohadilla de práctica de sutura de repuesto. Aquí, toma esto en la práctica. Comienza despacio, concéntrate en la precisión, la velocidad llega con el tiempo y recuerda que es natural sorprenderse con estas técnicas. El asunto es trabajar más allá de ese shock para ayudar a sus pacientes, cualquiera que sea su especie. El estudiante alienígena aceptó cuidadosamente los apéndices de la almohadilla de práctica que lo envolvían con sorprendente determinación. Gracias, profesor. Creo que ahora entiendo mejor por qué los humanos dicen primero no hacer daño en lugar de primero no hacer daño como la mayoría de las especies. Chen levantó una ceja. Oh, ¿y qué entiendes? A veces tienes que causar un pequeño daño para prevenir mucho daño, como romper costillas para reiniciar un corazón o hacer agujeros en la piel para cerrar una herida. Exactamente, Chen sonrió. Vas a ser un excelente médico de urgencias. Zix Tall. Tal vez solo advierta a su familia antes de comenzar a practicar suturas en casa. No necesitamos otro incidente como el semestre pasado cuando KRX les mostró a sus compañeros de nidada la sierra para huesos. Demostraciones mientras observaba al estudiante salir con la almohadilla de práctica agarrada cuidadosamente en sus apéndices. Chen no pudo evitar sonreír. Cada semestre era el mismo patrón. El horror inicial dio paso a la fascinación, luego a la comprensión y finalmente a la aceptación. Era un microcosmos de cómo la humanidad misma se había integrado a la comunidad médica galáctica. Seguro que sus técnicas podrían parecer brutales para las especies que evolucionaron en entornos más suaves, pero también había algo hermoso en ello. La forma en que la humanidad había convertido su dureza en una herramienta para curar. Tomando la misma dureza que les permitió sobrevivir a su mundo de muerte y usándola para salvar vidas en toda la galaxia. Chen comenzó a preparar sus notas para la próxima clase. Introducción a la medicina humana del campo de batalla. Siempre se ponía interesante. Reacciones, especialmente la parte sobre la cauterización. Tomó nota mental de advertir al personal de custodia que tuviera drones de limpieza adicionales en espera. La última vez que cubrió la aplicación del torniquete, 3 especies diferentes habían dejado marcadores de estrés bioquímico por todo el piso de la sala de conferencias. Aún así, no lo haría de otra manera. Cada jadeo de sorpresa. Cada estudiante desmayado. Cada humano horrorizado hace lo que fue otro paso hacia una mejor comprensión entre especies y, al final, de eso se trataba la medicina. Ayudar a las personas incluso cuando su definición de ayuda involucraba lo que algunas especies considerarían tortura ritualista con instrumentos afilados. Además, pensó con una leve sonrisa burlona: espera. Hasta que lleguen a la conferencia sobre procedimientos dentales humanos, los conductos radiculares siempre obtuvieron las mejores reacciones. Hoy la profesora Chen anunció a su clase significativamente más pequeña. 2 días después cubriremos medicina de campo de batalla y respuesta de emergencia a traumas. Ella notó con diversión que los estudiantes restantes se habían organizado. En lo que probablemente pensaron que era una formación de distancia segura. Incluso NX 427 generalmente se coloca al frente y al centro. Había optado por un asiento de la fila del medio, con acceso claro a múltiples rutas de salida. Ahora, antes de comenzar, quiero reconocer que algunas de las técnicas pueden parecer extremas. Recuerda que la medicina de campo de batalla se desarrolló en condiciones donde la tecnología médica avanzada no siempre estaba disponible. A veces salvar una vida significa arreglárselas con lo que tengas a mano. Las plumas de Tara ya estaban comenzando a erizarse. Lo que tengas a mano, exactamente. Chen sonrió sacando una imagen hueca de varias herramientas médicas improvisadas. Por ejemplo, en ausencia de suministros médicos adecuados, una camiseta limpia puede convertirse en un vendaje de presión, un cinturón se convierte en un giro, incluso los instrumentos de escritura comunes pueden usarse para traqueotomías de emergencia. La sala quedó en un silencio mortal, incluso los sonidos de fondo habituales de espasmos nerviosos del apéndice cesaron por completo. El profesor Zix Tal se aventuró a decir, su voz vaciló levemente: ¿dijiste instrumentos de escritura?
O sí, de hecho hay un caso bastante famoso de 2018 donde un médico realizó una traqueotomía de emergencia en un avión, usando un bolígrafo, un cuchillo y un desinfectante de manos. El paciente se recuperó por completo. Varios estudiantes inmediatamente comenzaron a revisar sus traductores universales convencidos de que debe haber algún tipo de error. Otros tomaban notas frenéticamente, su horror aparentemente anulado por la curiosidad académica, pero eso es solo el comienzo. Chen continuó avanzando a la siguiente diapositiva. Hablemos de la cauterización de campo. La mano de Tara se levantó de golpe. Profesor, mi diccionario de especies define cauterización como quemar tejido deliberadamente. Seguramente eso es un error de traducción. Para nada, de hecho, la cauterización es una de las técnicas médicas más antiguas de la humanidad. Cuando no hay métodos más avanzados disponibles, aplicar calor controlado a una herida puede detener eficazmente el sangrado y prevenir infecciones. ¿Y que los humanos sobrevivan a este procedimiento?, preguntó una voz temblorosa desde atrás con bastante regularidad, aunque debo señalar que las herramientas de cauterización médica modernas son mucho más precisas que el método tradicional de calentar un cuchillo y disparar, aunque eso todavía funciona en caso de necesidad. La habitación estalló en una mezcla de chirridos horrorizados, chasquidos y lo que sonaba sospechosamente como un desmayo ahogado. ¿A quién le gustaría aprender sobre la historia de la amputación en Battlefield? Traje algunos diagnósticos históricos fascinantes. 3 estudiantes se dirigieron inmediatamente a las salidas. Chen notó con aprobación que Zigal, aunque ligeramente pálido, permanecía firmemente en su asiento. La almohadilla de sutura de práctica se agarraba como un objeto de consuelo. Antes de continuar, Chen dijo que su tono se estaba volviendo más serio. Quiero dejar algo en claro aquí: estas técnicas pueden parecerte bárbaras, pero se desarrollaron por una razón cuando se trata de lesiones traumáticas en condiciones menos que ideales, a veces brutales. La eficiencia es lo que mantiene viva a la gente. Hizo una pausa para dejar que eso se asimile. Antes de continuar, de hecho, muchas de estas técnicas de campo de batalla eventualmente evolucionaron en los procedimientos más refinados que usamos hoy en día. Los métodos quirúrgicos modernos deben mucho a las lecciones aprendidas en los hospitales de campaña a lo largo de la historia humana. NX 427 S Optical S palabra. Mientras procesaban esta información, consulta. ¿Está sugiriendo que el avance médico humano fue impulsado parcialmente por la guerra? Sí, aunque no solo por la guerra. Desastres naturales, accidentes industriales, exploración de entornos hostiles, cualquier situación en la que los humanos tuvieron que improvisar. La atención médica con recursos limitados contribuyó a nuestra comprensión de la medicina del trauma fascinante. El estudiante mecanoide tarareó: esto explica mucho sobre el enfoque médico humano. Tratas a los cuerpos como si fueran un campo de batalla. El enemigo es muerte, daño aceptable, victoria lograda. Chen sonrió ampliamente. Esa es en realidad una observación muy perspicaz. Tendemos a abordar la medicina como una guerra. A veces el enemigo es la muerte, enfermedad o lesión, y haremos lo que sea necesario para ganar, incluso si ganar significa empujar tubos por la garganta. Tara le preguntó. Sus plumas finalmente se asentaron en lo que Chen reconoció como su configuración mórbidamente fascinada, especialmente entonces, hablando de lo cual, ¿a quién le gustaría aprender sobre intubación de emergencia? La siguiente hora pasó en un borrón de procedimientos médicos cada vez más alarmantes. Chen tuvo que admitir que estaba impresionada por la cantidad de estudiantes que se quedaron durante toda la conferencia. Incluso la sección sobre transfusiones de sangre en el campo solo causó 2 incidentes de desmayos y concluyó que cerrar su hall de archivos es la razón por la que cada médico de emergencia humano lleva al menos 3 tipos diferentes de tubos. ¿Alguna pregunta? Los apéndices de Zix se agitaron tentativamente. Profesor, todas estas técnicas parecen tan violentas. Chen sugirió invasivo traumático. Iba a. Dijo que Zix estaba decidido. Terminó en voz baja. Chen hizo una pausa, gratamente sorprendido por la observación. Sí, eso es exactamente correcto. La medicina de emergencia humana está determinada. Estamos determinados a salvar vidas incluso cuando eso significa hacer cosas que parecen imposibles o aterradoras, como la traqueotomía con pluma. Tara Gorjo. Sus plumas ahora estaban completamente acomodadas en su configuración de aprendizaje. Exactamente, o usar hilo dental para suturas de emergencia o realizar RCP durante horas, sin parar, porque a veces estar determinado es la diferencia entre la vida y la muerte. Los procesadores de NX 427 preguntaron pensativamente. ¿Es por esto que el personal médico humano tiene las tasas de supervivencia más altas en situaciones de crisis en toda la galaxia conocida? Eso es parte de ello. Chen asintió.
Estábamos acostumbrados a trabajar con lo que teníamos disponible, y además, cuando estás entrenado para manejar traumas en el campo de batalla, la mayoría de las otras emergencias parecen relativamente manejables en comparación con los estudiantes mecanoides. Los sensores ópticos parpadearon en lo que Chen había aprendido a reconocer como su versión de tomar notas. Fascinant. Solicite permiso para asistir a la próxima conferencia a pesar de la probabilidad proyectada del 73% de contenido perturbador, por supuesto. Chen sonrió, aunque debería advertirle que la próxima vez que cubramos una cirugía de emergencia, traje algunos vídeos históricos de cirugías realizadas sin anestesia. La habitación prácticamente vibró con una mezcla de horror y anticipación. Chen no pudo evitar notar que, a pesar de su evidente incomodidad, la mayoría de los estudiantes restantes ya estaban marcando sus calendarios mientras la clase salía. Chen escuchó fragmentos de conversación que la hicieron sonreír. ¿Sabía que los humanos solían realizar cirugías mientras los pacientes aún estaban conscientes? Escuché que pueden reiniciar corazones con electricidad. Mi proyecto de investigación es sobre el tratamiento de quemaduras humanas. ¿Sabía que en realidad eliminan la piel dañada y la reemplazan con material artificial? Captó a Thickstool demorándose nuevamente. Sus apéndices envueltos alrededor de su almohadilla de sutura de práctica como una manta de seguridad. Algo en su mente, preguntó ya sabiendo la respuesta. Profesor, he estado practicando las suturas y creo que ahora entiendo sobre la medicina humana. No se trata solo de reparar daños. Se trata de negarse a rendirse incluso cuando la situación parece imposible. Chen sintió una cálida oleada de orgullo. Eso es exactamente correcto, la medicina humana. No se trata solo de curar, se trata de luchar, luchar por cada vida, cada respiración, cada latido del corazón. A veces eso significa hacer cosas que parecen aterradoras o imposibles, pero eso es lo que los humanos hacemos mejor, hacemos lo imposible. Posible, los apéndices de Zix se ondularon con determinación, quiero aprender más, incluso las partes aterradoras, porque si los humanos pueden soportar que les rompan la caja torácica. 5 vidas puedo manejar el aprendizaje. Sobre eso, aunque ese es el espíritu, tal vez esperemos un poco antes de mostrarles el vídeo de mi propia apendicectomía de emergencia. Aquella en la que se fue la luz a mitad de camino, mientras Zix se apresuraba probablemente para practicar más suturas. Chen comenzó a prepararse para su próxima clase, tenía la sensación de que este grupo de estudiantes lo haría. Bien, después de todo, si podían manejar el aprendizaje sobre la medicina del campo de batalla sin desmoronarse por completo, podrían manejar cualquier cosa bien. Casi cualquier cosa. Todavía no les había contado sobre cómo los humanos a veces se someten voluntariamente a una cirugía electiva solo para cambiar su apariencia, pero esa probablemente fue una lección para otro día, una revelación traumática. A la vez, una semana después, la sala de conferencias había sido especialmente modificada para lo que el profesor Chen crípticamente se refirió como demostraciones prácticas. Los asientos regulares habían sido reemplazados por cápsulas de observación médica, cada una equipada con campos de desinfección de emergencia y barreras de biocontención. Los estudiantes restantes, ahora un grupo de 15 Ardi Core, intercambiaron miradas nerviosas mientras tomaban sus posiciones. Hoy Chen anunció que traían lo que parecía ser un carro médico cubierto. Vamos a discutir algo que hace que incluso algunos humanos se sientan incómodos. Cirugía de emergencia en condiciones no óptimas. Las plumas de Tara se aplanaron inmediatamente contra su cuerpo. Una postura defensiva que Chen había aprendido a interpretar como preparación para un trauma psicológico. El profesor NX427 consultó a sus sensores ópticos enfocados en el carro cubierto. Mis bases de datos indican que la cirugía sin las instalaciones adecuadas tiene una alta tasa de fracaso. ¿Por qué los humanos intentarían esto? Chen sonrió y retiró la cubierta para revelar una variedad de lo que parecían sospechosamente herramientas comunes, porque algunas veces NX427 esperar las instalaciones adecuadas significa muerte garantizada y los humanos, bueno, no somos muy buenos en aceptar la muerte garantizada. Tomó lo que parecía ser un cuchillo multiusos común. Esta es una reproducción de una herramienta utilizada en una de las cirugías de emergencia más famosas en la historia de la humanidad en 1961. El doctor Leonid Rogov se realizó una apendicectomía. La habitación quedó absolutamente en silencio. Incluso el zumbido de fondo habitual de los sistemas ambientales pareció detenerse. Operó los apéndices de Zixtel, se habían vuelto completamente rígidos, pero ¿cómo era él? Era el único médico en una estación de investigación soviética en la Antártida cuando desarrolló una apendicitis aguda, no había posibilidad de evacuación, no había otro personal médico, así que usó un espejo, se aplicó anestesia local y se quitó el apéndice.
Varios estudiantes activaron inmediatamente sus cápsulas de desinfección. Campos. Como si la idea misma estuviera contaminando a Chen, fingió no darse cuenta, pero esa ni siquiera es la parte más impresionante. Continuó disfrutando del creciente horror en la habitación. A mitad de la cirugía, comenzó a sentirse débil y mareado por la pérdida de sangre. ¿Sabes lo que hizo? Nadie se atrevió a responder. Aceleró. Terminó la cirugía más rápido porque sabía que se estaba quedando sin tiempo y sobrevivió. Volvió a trabajar 2 semanas. Más tarde. Semanas, el traductor de Tara falló en el tono de su chillido, pero la regeneración celular por sí sola debería llevar a, pero ahí es donde la biología humana se pone interesante. Chen interrumpió mostrando una exhibición holográfica de los procesos de curación humana. Nuestros cuerpos son notablemente adaptables, no solo curamos, improvisamos, nos adaptamos y superamos a veces literalmente. Ella avanzó a la siguiente diapositiva. Mostrando varios ejemplos de recuperación de traumas humanos, nuestros cuerpos pueden restablecer el flujo sanguíneo alrededor de las áreas dañadas. Podemos reutilizar el tejido vecino para cubrir heridas, incluso podemos regenerar ciertos tipos de tejido, aunque no en la medida de algunas especies. Consulta NX420, la voz de 7 tenía una nota distintiva de perturbación. A pesar de su naturaleza mecánica, los registros indican que los humanos a veces se someten voluntariamente a cirugía con fines no médicos. ¿Esto está relacionado con su especie? ¿Relación inusual con el trauma físico? Chen se rió entre dientes. ¿Te refieres a la cirugía estética? De hecho, ese es el tema de la próxima semana. Hoy nos centraremos en los procedimientos de emergencia, hablando de lo cual metió la mano debajo del carrito y sacó lo que parecía ser una herramienta eléctrica estándar. ¿Quién quiere aprender sobre amputaciones de campo? 3 estudiantes. Inmediatamente activaron sus cápsulas protocolos de biocontención completos. Chen notó con aprobación que Thick Stowl simplemente envolvió sus apéndices más apretados alrededor de su almohadilla de sutura de práctica, omnipresente ahora en las instalaciones modernas. Obviamente, tiene herramientas mucho más sofisticadas. Continuó configurando una simulación holográfica, pero los principios siguen siendo los mismos. A veces, salvar el todo significa sacrificar una parte. Es un concepto con el que muchas especies luchan, pero los humanos lo han adoptado como un principio fundamental de la medicina de emergencia. Hizo una pausa y notó la mezcla de horror y fascinación en las expresiones de sus estudiantes. Debo mencionar que lo que estoy a punto de mostrarles es un registro histórico. Las técnicas modernas son mucho más refinadas, pero comprender nuestra historia médica ayuda a explicar por qué abordamos el cuidado del trauma de la manera en que lo hacemos. Cuando el holograma cobró vida, mostrando una amputación en un campo de batalla de la era de la Guerra Civil, la habitación se llenó con una sinfonía de vocalizaciones alienígenas angustiadas. Chen narró con calma el procedimiento, señalando cómo muchas técnicas quirúrgicas modernas evolucionaron a partir de estas innovaciones desesperadas en el campo de batalla, y es por eso que concluyó congelando el holograma en un momento particularmente gráfico. Los protocolos médicos de emergencia humana aún incluyen procedimientos para realizar cirugías importantes con un equipo mínimo. Porque aprendimos temprano en nuestro desarrollo que tener una opción terrible es mejor que no tener ninguna opción en absoluto. Pero el dolor, susurró Tara, sus plumas ahora completamente planas contra su cuerpo. Eso nos lleva a nuestro próximo tema, la tolerancia al dolor humano y la conciencia. Durante el trauma, ¿sabías que los humanos a veces permanecen despiertos y móviles con lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies? Hay un caso documentado de un humano que caminaba hacia una sala de emergencias con un cuchillo todavía incrustado allí. Fue interrumpida por el sonido de múltiples cápsulas de biocontención que activaron su purga de emergencia. Protocolos. Chen suspiró y tomó el control remoto del dron de limpieza. Había advertido a mantenimiento que esto podría pasar. Tal vez deberíamos tomar un breve descanso. Sugirió a los estudiantes restantes que cuando regresemos les mostraré algunas imágenes fascinantes de un humano que permaneció consciente durante su propia cirugía cardíaca. Incluso ayudaron con el procedimiento mientras los estudiantes salían, algunos con más firmeza que otros. Chen notó que Zix es alto acercándose a su escritorio. Sus apéndices todavía agarraban la almohadilla de sutura de práctica como un profesor de la If-Line. Comenzaron vacilantes. He estado pensando en lo que dijiste la última vez sobre que la medicina humana se trata de luchar. Sí, Chen alentó. Curiosidad. ¿A dónde iba esto? Bueno, he estado estudiando la historia médica humana y noté algo.
Los humanos no solo luchan contra la muerte, luchan contra las limitaciones, contra lo que debería ser posible. Es como si te negaras a aceptar que algo no se puede hacer solo porque nunca se ha hecho antes. Chen sintió que su sonrisa se ensanchaba. Eso es exactamente correcto, Zix es alto. De hecho, esa es probablemente la mejor descripción de humano. La filosofía médica que he escuchado nunca es que no solo luchamos contra la muerte, luchamos contra la imposibilidad en sí. Es por eso que los humanos siguieron practicando la medicina incluso antes de tener las herramientas o el conocimiento adecuados, porque se negaron a aceptar que no podían ayudar. Precisamente, todos los avances importantes en la medicina humana se produjeron porque alguien miró un problema imposible y dijo que tenía que haber una manera. A veces, esas formas eran crudas o peligrosas o parecían una locura para los observadores externos, pero funcionaron y las construimos, las refinamos, las mejoramos. Los apéndices de Zix se ondularon con lo que Chen ahora reconoce como emoción en lugar de miedo. Es por eso que nos estás enseñando todo este material histórico. No es así. No solo para que entendamos la medicina humana, sino para que entendamos el pensamiento humano. Serás un excelente médico, Zix. Chen sonrió. Sí, es exactamente por eso que comprender la medicina humana no se trata solo de aprender procedimientos, se trata de comprender la mentalidad que creó esos procedimientos, la determinación de encontrar cualquier forma de salvar vidas, incluso si esa forma implica quitarse la propia vida. Apéndice en la Ártica Antártica especialmente, entonces Chen se rió, aunque tal vez no intentes eso. Ahora mismo, ¿estás listo para aprender sobre la cirugía craneal de Battlefall? Tengo algunos casos fascinantes que involucran trepanación de emergencia mientras los estudiantes comenzaban a presentar la solicitud en notablemente menos que antes de él. Descanso. Chen no pudo evitar sentirse optimista. Sí, las técnicas médicas humanas pueden parecer brutales para las especies que evolucionaron en entornos más apacibles, pero esa brutalidad provenía de un lugar de absoluta determinación para preservar la vida, para luchar contra la muerte con todas las herramientas disponibles, incluso si esas herramientas a veces parecían más dispositivos de tortura que instrumentos médicos. Y si algunos estudiantes de medicina alienígenas se desmayaron durante el proceso de aprendizaje, bueno, eso fue solo parte de su educación en resiliencia humana. Además de tratar síncope, fue un excelente ejercicio práctico en respuesta básica de emergencia ahora. Luego anunció mientras la clase se acomodaba nuevamente en sus cápsulas: ¿quién está listo para aprender sobre cesáreas de emergencia realizadas con herramientas no médicas? Tengo algunos excelentes ejemplos históricos de la frontera estadounidense. El sonido del techo de las cápsulas de biocontención al cerrarse fue casi unánime. Bienvenido al día de hoy conferencia sobre procedimientos cosméticos y electivos humanos. La profesora Chen anunció a su clase la semana siguiente que notó con diversión que las cápsulas de biocontención habían sido reforzadas desde su última sesión. Al parecer, el departamento de mantenimiento estaba aprendiendo antes de comenzar. Debo aclarar algo. Todo lo que cubriremos hoy involucra procedimientos a los que los humanos se someten voluntariamente por razones no médicas. La sala estalló en un parloteo confuso. Los sensores ópticos de NX427 recorrieron todo su espectro de colores, una señal de la aclaración de la angustia computacional requirió que el estudiante mecanoide finalmente lograra que los humanos se sometieran voluntariamente a un trauma quirúrgico con fines estéticos. Exactamente. Chen sonrió, mostrando una pantalla holográfica de varios procedimientos cosméticos. De hecho, millones de humanos se someten a cirugía electiva cada año, desde modificaciones menores hasta procedimientos reconstructivos importantes honorarios. Las plumas de Tara comenzaron su ahora familiar baile de estrés. ¿Pero por qué? Varias razones. Chen respondió, avanzando a través de sus diapositivas. A veces es para alinear su apariencia física con su autoimagen, a veces es para corregir características que encuentran indeseables, a veces es pura expresión artística. Los apéndices de Zixtel se pusieron completamente flácidos. Los humanos usan la cirugía para el arte, ¿o sí? Espera a que veas algunas de nuestras modificaciones corporales más extremas, pero comencemos con algo básico: aumento de senos. Los siguientes minutos se llenaron de vocalizaciones alienígenas cada vez más angustiadas. Mientras Chen explicaba con calma el proceso de implantes quirúrgicos, tuvo que hacer varias pausas para permitir que sus estudiantes procesaran lo que estaban viendo. Así que déjenme entender esto correctamente. NX427 finalmente se aventuró su voz con un tono estático inusual. Los humanos se dejan sedar voluntariamente, se les abre, se les inserta un objeto extraño en el cuerpo y luego continúan con sus actividades normales después de un breve periodo de recuperación. Así es. Chen asintió,
Aunque breve es relativo, la mayoría de los pacientes necesitan algunas semanas para una recuperación completa, algunos incluso regresan al trabajo en unos días, dependiendo de los días del procedimiento. El shock colectivo en la habitación era palpable. Bueno, sí. Aunque generalmente recomendamos tomarse más tiempo libre ahora, quien quiere aprender sobre rinoplastia, es fascinante cómo remodelamos el cartílago nasal. 3 estudiantes AIMD activaron inmediatamente sus pantallas de privacidad, aunque Chen notó que dejaron sus transmisiones de audio encendidas. Aparentemente el horror se estaba volviendo extrañamente adictivo. La profesora Tara Pio vacilante. Es cierto que los humanos a veces se reconstruyen completamente la cara. La reconstrucción facial absolutamente completa es uno de nuestros logros quirúrgicos más impresionantes. Podemos remodelar completamente la estructura ósea, reenraizar los nervios vías, incluso transferir tejido de otras partes del cuerpo. ¿Te gustaría ver algunos hologramas de antes y después? La sala se dividió en 2 grupos, los que activaron sus cápsulas con la configuración de opacidad completa y los que se inclinaron hacia adelante con fascinación mórbida. Chen se alegró de notar que el segundo grupo se estaba haciendo más grande en cada sesión. Pero esperen, intervino Zix, sus apéndices se retorcían confundidos. Si los humanos pueden hacer todo esto por razones estéticas, ¿por qué no lo usan para que todos se vean perfectos? La expresión de Chen se volvió pensativa. Esa es en realidad una pregunta fascinante que llega al corazón de la diversidad humana. Verá, los humanos no tienen un estándar universal de perfección. Lo que se considera hermoso varía ampliamente entre culturas, periodos de tiempo e individuos. La cirugía estética no se trata de lograr la perfección, se trata de dar a las personas el control sobre su propia apariencia. Control a través del trauma quirúrgico. Los procesadores de NX427 dicen que intentaron procesar este concepto exactamente. Es otro ejemplo de cómo los humanos convierten cosas aparentemente negativas en herramientas para un cambio positivo. Tomamos técnicas quirúrgicas desarrolladas para tratar lesiones y las convertimos en herramientas para un cambio positivo. Maneras de que la gente se exprese. Hizo una pausa, notando la mezcla de horror y comprensión del amanecer en los rostros de sus estudiantes. Piensen en eso, lo que otras especies ven en los procedimientos médicos desarrollados para tratar el trauma del campo de batalla, y piensan, oye, podríamos usar esto para ayudar a la gente a sentirse más segura de su apariencia. Solo los humanos. Tara susurró, sus plumas acomodándose en su patrón existencial de revelación. Solo los humanos pensarían en eso. Es hoy. Esa ni siquiera es la parte más interesante. Chen continuó sacando un nuevo conjunto de Hallows. Déjame contarte sobre la modificación corporal transhumanista. Algunos humanos están usando técnicas quirúrgicas para agregar características completamente nuevas a sus cuerpos. La siguiente hora estuvo marcada por jadeos, graznidos y el sonido ocasional de sistemas de ventilación de emergencia que se activaban mientras Chen explicaba con calma todo, desde implantes subdérmicos hasta amputación voluntaria y reemplazo protésico. Pero eso no es curación. Un estudiante finalmente estalló. Eso es causar deliberadamente un trauma para agregar componentes no biológicos. Exactamente. Chen sonrió. ¿No es maravilloso que los humanos hayan alcanzado un punto en el que no solo estamos curando el trauma, estamos usando nuestra comprensión del trauma y la recuperación para modificar deliberadamente nuestros cuerpos de formas nuevas e interesantes? Ella sacó un último Hallow que mostraba varios ejemplos de modificación corporal extrema. Algunos humanos incluso son pioneros en formas completamente nuevas de arte quirúrgico. Le gustaría ver cómo partimos las lenguas, o tal vez el procedimiento para implantar cuernos. Los sistemas de purificación de emergencia de la habitación se activaron automáticamente cuando varios estudiantes se relajaron. Hace su especie equivalente de hormonas del estrés, creo, que dijo Chen suavemente, alcanzando el controlador del dron de limpieza. Este podría ser un buen momento para un descanso. Cuando regresemos discutiremos el fascinante mundo de la amputación voluntaria y la mejora protésica. ¿Sabías que algunos humanos están eligiendo reemplazar miembros perfectamente funcionales con alternativas cibernéticas? Mientras los estudiantes salían, algunos más constantemente que otros, Chen notó que Zix se demoraba nuevamente. Los estudiantes alienígenas apéndices estaban envueltos alrededor de su almohadilla de sutura tan firmemente que estaban comenzando a cambiar de color. ¿Algo en tu mente?, preguntó ella, ya sabiendo la respuesta. Profesor, creo que finalmente entiendo algo sobre los humanos, Zix dijo lentamente. No te niegas a aceptar limitaciones, buscas activamente formas de trascenderlas, incluso si esas formas parecen extremas para otras especies. Chen sonrió cálidamente. Eso es muy perceptivo, Zix. Si los humanos tienen una larga historia de superar los límites, incluso nuestros propios biológicos, es por eso que nos estás enseñando todo esto, no solo para que podamos tratar a pacientes humanos, sino para que entender cómo piensan los humanos sobre los cuerpos y la curación y todo. Exactamente. Entender la medicina humana no se trata solo de aprender procedimientos,
se trata de entender la perspectiva humana sobre la existencia física en sí misma. No vemos nuestros cuerpos como cosas fijas e inmutables, los vemos como obras en progreso. Los apéndices de Zix se ondularon pensativamente. Eso es realmente hermoso de una manera aterradora. Usar las mismas técnicas que salvan vidas para ayudar a las personas a convertirse en lo que quieren ser. Ahora, ¿lo estás entendiendo? Chen sonrió. Listo para aprender sobre implantes subdérmicos. Tengo algunos casos fascinantes que involucran implantes magnéticos en los dedos que permiten a los humanos sentir literalmente campos electromagnéticos. Cuando los estudiantes comenzaron a regresar, notablemente ninguno se había ido durante el descanso esta vez. Chen sintió una oleada de orgullo. Lo estaban entendiendo, no solo los aspectos técnicos de la medicina humana, sino la filosofía detrás de ella. La visión exclusivamente humana de que el cuerpo no era una limitación que se debía aceptar, sino un lienzo que se debía modificar, mejorar y a veces reimaginar por completo. Ahora, anunció mientras la clase se acomodaba nuevamente en sus cápsulas, listo para aprender sobre la modificación voluntaria de los ojos. Tenemos algunas imágenes excelentes de implantes Cursis que permiten a los humanos ver el espectro infrarrojo. El sonido del techo de los pods de biocontención al cerrarse ahora estaba acompañado por un progreso ansioso que Chen pensó que definitivamente se continuará con el progreso.